Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Todo Gracias. bien? Bueno, ¿cómo vienen? Estamos literalmente a una semana, o exactamente, del parcial. Sí. ¿Qué tal? A Bien. ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, yo recién tenía una duda sobre los fallos que había que leer para el lunes, pero ya me dijeron, así Hay que que eso leer era por ahora. uno. Uno, ¿Cuál es sí. el que hay que leer entonces? Uno de la Porque, corte, que está subido en una carpeta donde había tres. Uno de la corte de provincia. bueno, gracias. Pero ahora si quieren lo identificamos bien cuál es. Pero no Gracias. es, o sea, no es ninguno de los dos que vimos la clase pasada, es uno nuevo, digamos. Bien. ¿Qué más? Yo tengo una duda, profe. Sí, ¿quién está Una hablando? duda. No lo veo. Acá, Pagani. Para que me pongo el. Ahí estoy, no sé si me veo. Sí, perfecto. Es una duda, Val. Es una tontería. La jurisdicción, lo que sería arbitral, o sea, los árbitros. em, ¿Tiene alguna similitud con los jueces de paz? No, no, no. Lo único que podrían tener en común es que al árbitro se le dice juez también. Pero no. Vos, a ver, te sometés a que te resuelva un juez arbitral, pero no es un juez que tiene la jurisdicción dotada por el Estado, ¿sí? Es alguien que conforma ese tribunal arbitral, que depende del colegio de abogados, en nuestro caso, y que las partes voluntariamente se someten a que se lo resuelva este juez árbitro. Primero y principal, este juez árbitro no tiene imperio. Claro, Pregunta, ¿por qué te salió la duda con el juez de paz? porque lo que tengo entendido es que el juez de paz no es un juez letrado, ¿puede ser? No, ¿qué es un juez de paz? A ver, ¿qué diferencia hay entre un juez de paz y un juez, otro juez? Eh, No estoy tomando examen, estoy no, sí, sí, llamando sí, sí, sí. a pensar juntos. Sí, sí, sí. No lo tengo tan leído, pero ¿cómo es? O sea, por eso no te hago la pregunta, No, porque no, está bien, está bien. A ver, pero me pensémoslo, parecían que eran los invito a similares. que reflexionemos, los invito a que reflexionemos todos. ¿Qué es un juez de Ten- paz? ¿Un juez que ten- actúa cuando hay guerra? No. O tengo sí, otra. pero no, no viene por ese lado. Los juegos de paz, los juegos de paz se radican en Mar Chiquita. Bueno, sí, en nuestro caso, en los juzgados de paz. Sí. Juez de paz se llama porque entienden el juzgado de paz, ¿sí? Porque es el titular de un juzgado de paz. Tiene imperio, Exacto. Sí. por ejemplo, Ah, bien. puede dictar una medida cautelar, ¿sí? Obligarte a desalojarte, puede dictar un montón de medidas, ¿sí? Tiene imperio, como tiene un juez civil y comercial, como tiene un juez penal, ¿sí? Es un juez, pero como está radicado o está a cargo de un juzgado de paz, es un juez de paz. Como otro será un juez de cámara, como otro será un juez penal, como otro será un juez civil, ¿sí? El árbitro es el juez que está en el tribunal arbitral, ¿sí? Que es letrado, pero no tiene la jurisdicción dada por el Estado, ¿sí? Sino que las partes se someten a que ese litigio se los arregle esa persona. ¿Se entiende la diferencia? Pero Bien, el sí. tema es que si tuviéramos que presentar una demanda o algo, no lo podríamos hacer ante un juzgado, un juez de paz. Tendríamos que venir a nuestro, por ejemplo, acá a Mar del Plata. Depende. Fíjense que ustedes la competencia, o sea, los asuntos en los que entiende el juez de paz no son exactamente los mismos que el civil y comercial, pero entienden un montón de cosas, ¿sí? Tampoco es que tiene muy restringida. Ese es uno de los famosos artículos que el doctor Basso, cuando tiene muchos incisos, le basta con que sepan 5, ¿no? ¿Esa regla se Sí, mantiene? Yo cuando cursé Sí. era así y me imagino que es igual. las 5 atribuciones. Exactamente. Bien. Tiene 50, me parece. ¿Saben lo que hice cuando estudié para el primer parcial de elementos? Me memoricé las 5 más cortas. Claro. No, no descubrí América, Él pero dio bueno. ese tip El que no también. la había visto, ya está, es por ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, a ver.
Si les preguntamos el viernes que viene cómo se ataca la competencia objetiva y cómo se ataca la competencia subjetiva, ¿ustedes qué dicen? La competencia objetiva. La competencia. ¿Cómo se ataca la competencia objetiva y cómo se ataca la competencia subjetiva? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ayuda o no vale? La competencia objetiva se ataca por la declinatoria e inclinatoria, ¿no? Exacto, declinatoria ahí. Inhibitoria, ¿verdad? Inclinatoria, no. Sí. Igual es por ahí, Luciana, es por ahí. El juez lo hace mediante la declaración de oficio. Aparte, Luciana, perdón, porque yo a vos te lo vi en el trabajo práctico esto. Sí, lo mismo vuelvo a Pero te dije, equivocar. andá a leerlo porque o sea, lo entendiste, pero tenés que acomodar ideas. Veo que las acomodaste. Sí. Y la competencia subjetiva, ¿cómo se ataca? ¿Qué es la competencia subjetiva? La competencia subjetiva es Tiene en cuenta La que. Exactamente, la ahí persona Néstor del nos jugador. lo que toma el sujeto. La recusación para atacar la competencia subjetiva. La competencia objetiva, chicos, esto está, se lo subí, para que después me dicen que no le subo nada, se lo subí al Alvarado Belloso capturado en la bolilla de Tamone. Lo leen de ahí. Y ya se los dije 1000 veces que este tema, léanlo de ahí porque está re bien explicado, fácil. Competencia objetiva, todos los parámetros que ustedes saben, competencia subjetiva, cuando tiene alguna de las causales, ¿sí? Se ataca objetiva, declinatoria, inhibitoria, subjetiva mediante la recusación. ¿Bien? Claro, son lo que se llama formas de atacarla y formas de modificarla también, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, Está yo bien. te digo cómo lo podríamos preguntar. ¿Cómo se ataca Sí, cada obvio. uno? ¿Cómo se ataca cada uno? Bueno, ¿tiene alguna otra duda? Hago antes de una arrancar? pregunta, Sí, te hago una consulta. sí. ¿Se sabe más o menos la hora del parcial por los que trabajamos y eso? Y si el lunes, ¿qué tema van a dar para El lunes va a ser la tener última clase que vamos organizado? a tener. El lunes Ah, va a bueno. ser la última clase. Vamos a estar varios, ¿sí? Yo voy a tratar de insistirles a ver si podemos estar los 4 y vamos a hacer un repaso, ¿sí? Yo quiero que estemos los 4 porque si estamos los 4, creo que tenemos más chances de tirar un centro que si está uno solo, ¿sí? Porque yo les puedo decir algo de las preguntas que yo vaya a hacer, pero si estamos los 4, nada. Vamos a ver si se puede hacer. Y la hora del parcial, tengo entendido que todas las comisiones a las 15 horas, ¿sí? Mediante el campus. No sé Bueno, gracias. van a hacer ni cuánto tiempo va a ser para rendir. Sé que va a haber preguntas verdadero o falso, preguntas multiple choice y preguntas para desarrollar, donde la pregunta para desarrollar tiene la incidencia más grande en la nota, ¿sí? Eso es lo único que sé. Después no sé si cuántas van a ser. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Sobre la pregunta de desarrollar. sí. Hay que decirlo con nuestras palabras porque, por ejemplo, en el trabajo práctico yo Sí. quise hacerlo como más formal, digamos, explicando lo del fallo. Y me pusieron como que copié y pegué. En realidad yo no copié y pegué, no es como decir, quise, digamos, hablar con propiedad, digamos, explicarlo bien. Obvio que está Y muy como me bien. dijeron que copié y pegué, Está muy bien eso que hay más que que hablar nada. con propiedad y con sus palabras, sí. Eviten cualquier cosa que sea extraer textual, ¿sí? La idea es que no se pueda responder así las preguntas del parcial. Si ustedes piensan que se puede responder textualmente de una forma, traten de explicarlo, ¿sí? Porque seguramente de donde lo copien y lo peguen, sea de algún libro que ya lo hemos leído, o sea de algún apunte o una desgrabación de una clase que la dijimos nosotros, o sea, les recomiendo que lo digan con sus palabras, que lo expliquen, y obviamente mientras mejor lenguaje utilicen, mejor va a estar la respuesta. ¿Sí? Bueno, gracias. El examen es Profe, ¿puede escrito. ser que todos los trabajos prácticos no estén corregidos? Puede ser, sí. Van a estar corregidos para la semana que viene, seguro. Hay una tanda corregida y otra tanda que no. ¿Alguna otra duda antes de pasar al tema de hoy? Nada. Bueno, esperen que voy a buscar el PowerPoint y se los comparto y arrancamos. Acá está.
Y la última pregunta, ¿las clases Sí. están subidas al campus? Porque yo no la encontré. No, las encontré. están en el canal de YouTube del Ah. Centro de Estudiantes. Perfecto. Listo. Están subidas seguro y las suben bastante rápido. Me parece que al otro día de que suceden ya están subidas, creo. O eso me pareció. A ver cómo empieza acá. Presentar. Perfecto. Bueno, vamos entonces con... Uy, ¿dónde está? Perdón, que me estoy haciendo un lío. Cerrame la puerta, por favor. Bueno, Hace frío ya. tema de hoy entonces, defensa de los derechos de los consumidores. Yo ya les adelanté que lo que más me importa a mí, nos importa en la cátedra que ustedes aprendan, son los aspectos procesales de este tema, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener que meternos a ver, aunque sea un poco, de qué se trata todo esto. O sea, que yo ya les adelanto que los derechos de los consumidores están amparados por la Constitución Nacional. 24240. ¿Quién está? ¿Alguien con el micrófono prendido quiere hacer alguna pregunta o algo? Seguimos. Entonces, les decía, son derechos que están amparados en la Constitución, se agregaron con la reforma del 94, y digamos que hay una corriente hoy en día, por ahí ustedes han estudiado un poco esto, en derecho civil o en obligaciones, de lo que se habla la constitucionalización del derecho privado. Es decir, que el derecho privado, que tradicionalmente quedaba librado justamente a las partes, hoy en día tiene este amparo de la Constitución. Entonces, al estar constitucionalizado ya escapa un poco de la esfera justamente de los privados, ¿sí? Ya hay un poco más de intromisión de lo que podría ser el aparato judicial o el aparato estatal mismo, ¿sí? Y esto es lo que sucede con los derechos de los consumidores. Para poner un ejemplo, para que podamos ver de qué se trata esto, lo que les estoy diciendo, tratar de focalizarlo, tradicionalmente, por ejemplo, un contrato celebrado entre un particular y un banco quedaba totalmente fuera de lo que podría ser la injerencia de un juez en modificar esas cláusulas una vez que el tema se judicializa. Por ejemplo, un contrato de cuenta corriente bancaria o un préstamo para el consumo. Todo eso obviamente se va a tener algún tipo de judicialización. Era un juicio común y corriente, no tenía ninguna particularidad o una diferencia con respecto al otro, más allá de que eso que hablamos de la posibilidad de que el juez morigere las tasas de interés, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando irrumpe estos derechos de los consumidores? Bueno, primero les digo, están amparados por la Constitución, ¿sí? Número 1, se prevé, ahora vamos a leerlo, proteger a los consumidores. Y número 2, la ley de defensa del consumidor, que es una ley nacional, yo ya les dije, ahora la vamos a ver, también hay una ley, un código de implementación provincial, tiene una particularidad que es de orden público. Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto. Por lo tanto, su aplicación tiene que ser oficiosa, ¿sí?, por el juez y no puede ser dejada de lado por las partes. Entonces, siempre imagínense que un contrato, como podía ser, les dije recién, un contrato de mutuo, que es un contrato de préstamo, o un contrato de cuenta corriente bancaria, regulado por el derecho privado, hoy en día tiene la irrupción de todo este sistema protector de los consumidores, que ahora vamos a ver cómo hace o qué papel juega, cómo puede llegar a modificar esa contratación original. Las cosas que están acá en el PowerPoint básicamente es la base normativa, vamos a ver qué es una relación de consumo, caracteres y principios, y lo más importante de lo que está acá son los aspectos procesales, ¿sí? Sí, obviamente este Power lo subimos al campus, lo que más... Disculpe, profesor. Sí. Perdón que le interrumpa. ¿Podría Sí. acercarse un poco más al micrófono? Porque cuando se acerca al micrófono, ahí lo comprendo mejor, porque cuando se aleja lo escucho más bajo. Bueno, a ver, voy a subirlo un poquito. Dale, gracias. ¿Ahora está mejor? Bueno, les decía entonces, lo más importante acá, lo más importante es esto que está acá, aspectos procesales, ¿sí? Acá es donde tienen que hacer
donde pueden llegar a venir las preguntas y lo que tenemos que estudiar, al menos en esta materia, y si observan, es lo que pregunta el programa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a repasar un poco, como les digo, cómo está regulado en nuestro derecho, exactamente qué es una relación de consumo, y después nos vamos a meter bien en los aspectos procesales. Primero que nada, artículo 42 de la Constitución es donde donde se consagró, ¿sí? Donde se constitucionalizó esta defensa, y les dije, a nivel nacional la ley 24240 y a nivel provincial la 13.133. Artículo 42 de la Constitución Nacional. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de extorsión de mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Importante este tercer párrafo que viene ahora. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Les digo que ¿por qué les decía que es importante este tercer párrafo? Bueno, porque acá vemos, más allá de que hay principios consagrados como que en la relación de consumo se proteja la salud del consumidor, que se le provea de información adecuada y veraz, estos son todos puntos muy importantes, pero a lo que a nosotros nos importa, por decirlo de algún modo, es esta parte de acá. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. La Constitución manda a que se sancione una ley o que exista en el país una legislación donde se asegure procedimientos eficaces para prevención y para solución de conflictos, ¿sí? Esto es lo que la manda de la Constitución, por lo menos del punto procesal, que es lo que vamos a analizar ahora. La ley fue avanzando y paradójicamente tuvo un retroceso con la sanción del Código Civil y Comercial. La ley original, la 24240, se sancionó en el año 93. En el año 2008 sufrió una gran reforma donde se amplió notoriamente, ¿sí? Es una ley muy corta, si no tuvieron la oportunidad de leerla, que les sugiero que lo hagan. Es una ley que tiene apenas 65 artículos, 67 artículos. Por ejemplo, si nos comparamos con Brasil, vamos a encontrar que Brasil tiene un código de defensa del consumidor. Nosotros tenemos una ley muy escueta. Pero bueno, el Código Civil y Comercial, finalmente, con su sanción, vino a ampliar un poco porque empezó a regular los contratos de consumo, ¿sí? Que no estaban regulados previamente en el Código Civil porque no existía esa noción originalmente del consumidor, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en la ley 24240 nos va a explicar qué es una relación de consumo, va a decirnos todos esos aspectos procesales, los vamos a ver que está en la ley 24240, nos tira algunas cosas muy importantes, pero no están en sí regulados los contratos de consumo, que sí los vamos a ver en el Código Civil y Comercial. Y esto, un datito chiquito, no me quiero detener mucho porque da para una charla aparte. El Código Civil y Comercial vino a quitarle una figura que estaba consagrada con la reforma del 2008, que es la figura del bystander, le dicen en el derecho anglosajón, es el tercero expuesto a una relación de consumo. Es un tema bastante delicado, bastante fino, donde ya fuera de la propia relación de consumo, que ahora vamos a ver exactamente qué es, hay un tercero que se ve afectado, ¿sí? La reforma en el 2008 se incorporó la protección de ese tercero y el Código Civil y Comercial de la Nación la quitó, esa protección. Tiene una convencionalidad criticable porque siempre se dice que en estos derechos nunca se puede legislar para atrás, pero bueno, como les dije, no vamos a detenernos en eso. Y por último, en el 2003 se sanciona la ley provincial, ¿sí? Que viene a complementar lo que dice la ley nacional. Obviamente no podría quitar derechos consagrados en la nación, sino que de cierto modo los amplía. Hay un artículo muy importante ahí, no creo que se los pregunte, pero que tiene mucha trascendencia hoy en día, que, a ver, por ahí, si no lo entiende, lo volvemos a ver en la segunda parte, pero cuando el proveedor le quiere apelar la sentencia al consumidor, tiene que pagarle primero, tiene que depositar, o sea, no pagarle a él, tiene que depositar en una cuenta judicial el capital, ¿sí? Para poder apelar, que es un requisito obviamente que no existe. Lo vamos a volver a mencionar en la segunda parte. Esto es un principio
que lo vamos a ver también en la propia ley, está en el Código Civil y Comercial y la propia Ley de Defensa del Consumidor. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y del acceso al consumo sustentable. En caso de dudas sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable para el consumidor. ¿Sí? Acá vemos que arranca todo este asunto de indubio pro consumidor. Siempre tenemos que estar a su ley más favorable en caso de una colisión. Yo no me voy a detener en temas de derecho de fondo, pero han escuchado hablar del diálogo de fuentes, ¿no? Con el Código Civil nuevo, ya no se habla de que una ley deroga a la otra, ley anterior, ley general, ley especial, sino que hay que interpretarlas armoniosamente, ¿sí? Bueno, acá nos viene a decir el Código Civil y Comercial, y vamos a ver que la Ley de Defensa del Consumidor también dice que en caso de duda hay que interpretar de la forma más favorable para el consumidor. Lo mismo el artículo 3, en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Ahora vamos a ver el artículo 1 de la ley 24240 que nos define exactamente qué es un consumidor y un usuario. Si se fijan acá arriba, yo les puse artículo 1 de la ley 24240, lo modificó la ley en el 2008 porque amplió, pero el artículo 1092 del Código Civil y Comercial quitó esta figura que yo les dije del tercero expuesto del bystander, por eso está modificado. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor, fíjense, el artículo 1 nos lo define, claro, se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios de forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Entonces, acá, lo más importante es que entiendan que el consumidor puede ser una persona física o jurídica, no necesariamente esa compra o esa adquisición de ese bien o servicio tiene que ser de forma onerosa, queda incluida la forma gratuita, ¿sí? Y acá nos habla de como destinatario final, y empiecen a incorporar esto, que destino final significa que corta la cadena de consumo, o de producción, mejor dicho, porque la corta en el consumo, ¿sí? Se deja de producir el bien y se consume, ¿sí? Artículo 2 nos define al proveedor, que es la otra parte. Dijimos, por un lado está el consumidor, tiene que haber alguien que le provea ese bien o servicio. ¿Quién es el proveedor para el artículo 2? Es la persona física o jurídica de naturaleza, escuchen esto, público o privada, obviamente público y privado mixto también se podría hacer, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes destinados a consumidores usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. Y además, ahí vamos que abajo, en el segundo párrafo, nos quita las profesiones liberales que estén universitarios y que estén colegiadas. Vamos a meternos en la primera parte, importante. De vuelta, persona física o jurídica, ¿sí? Cualquiera de las dos. Naturaleza pública o privada, porque muchas veces se cuestionó si, por ejemplo, un servicio público era una relación de consumo, ¿sí? Porque por ahí el servicio público lo estaba brindando el Estado. La respuesta es afirmativa, es una persona jurídica de naturaleza pública, está en el artículo 2. Y ahora fíjense, porque acá es lo que quiero que entiendan, esto nos va a servir para entender bien un aspecto procesal que vamos a ver después y que necesito que lo entiendan. Entonces préstenle atención a esto cuando viene a definir a proveedor, y nos dice las actividades que hace. Fíjense, producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios. ¿Qué es lo que nos está haciendo acá? Nos está metiendo que el proveedor no es solamente el que comercializa el bien y servicio, es decir, el último punto de la cadena. El proveedor es todo, el que lo comercializa, el que lo distribuye, el que le da la marca, el que lo importa, el que lo transforma, el que lo construye, el que lo crea, el que lo monta o el que lo produce, ¿sí? Toda la cadena de producción, esto que yo les hablé hace un ratito, ¿sí? Piénsenlo, toda la cadena de producción se considera proveedor en esta relación de consumo. Ahora vamos a ver qué es esta relación de consumo entonces.
¿Qué dice el artículo 3? Es el vínculo jurídico que hay entre el proveedor y el consumidor o usuario. El vínculo jurídico que hay entre ellos, relación de consumo, ¿sí? Entonces, acá yo quiero que por ahí, esto no sé si está en los libros o es muy didáctico, perdón, es didáctico, no sé si está bien decirlo así, pero a mí me gusta graficarlo de esta manera. Por un lado, para que haya relación de consumo, necesitamos que haya un proveedor, ¿sí? Lo dijimos recién, artículo 2 nos dice quién es. Por otro lado, un consumidor, artículo 1. Pero además, si ustedes prestaron atención al artículo 1, si no, cuando lo relean, ahora estoy seguro que les va a quedar grabado, necesitamos que haya destino final del bien, que agote esa cadena de producción en el consumo, ¿sí? Entonces, un proveedor, un consumidor, y que se le dé destino final al bien. Porque si agarra ese consumidor, que aparentemente es un consumidor, revende lo que compró, entra, porque el artículo 2 nos dice que si lo comercializa uno ocasionalmente, entra en el grado de proveedor, ¿sí? Entonces es importante que esté esto, el destino final del bien o del servicio, agotarlo. Bueno, estos son algunos de los principios que tenemos, principios fundamentales, sustanciales, instrumentales, se los dejo en el Power para que los vean. En cuanto a los caracteres, bueno, fíjense, importante, es de orden público, ahora vamos a estudiar qué es. Puede tener naturaleza mixta, público-privada, esta incorporación que se hizo. Tiene raigambre y jerarquía constitucional, como lo vimos recién. Incluye los derechos de incidencia colectiva. Esto lo vamos a ver un poco más al final de la clase, ¿sí? Importante. El artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor dice: la presente ley es de orden público, ¿sí? Acuérdense que el Congreso tiene esta potestad de decir que una ley es de orden público, que no puede ser dejada de lado por las partes. Entonces, ¿qué es para el Código Civil y Comercial de la Nación el orden público? Las convenciones, dice el artículo 12, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público, ¿sí? La convención de los particulares, una contratación de particular o lo que sea, no puede dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público, ¿sí? Por ejemplo, si la Ley de Defensa del Consumidor, que es de orden público, dice que tiene que asegurarse la información veraz y adecuada para el consumidor, una contratación no podría quitarle el acceso a esa información, ¿sí? Porque está vedado, está comprometido el orden público. El acto respecto, esto sería entonces la prohibición. Ahora vamos a ver cuál es la consecuencia. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma interpretativa que se trata de eludir. En el ejemplo de recién, yo diciéndole que no podía acceder a esta información, se considera que eso se hizo en fraude a la ley. Y no solo que no tiene efecto esa prohibición, sino que además yo sigo teniendo el derecho a la información adecuada y veraz. ¿Sí? ¿Está claro? Queda la norma imperativa y lo que se vino a otorgar en su contra queda, se considera que está hecho en fraude a la ley y no tiene no tendría vigencia. ¿Sí? Es muy interesante el voto de Aida Kemmermacher de Carlucci, que es una gran jurista de nuestro país, que estaba en la Corte de Mendoza, ahora ya no está más. En la causa Consolidar hace una distinción entre lo que sería el orden público de protección y de dirección. Bueno, en cuanto al derecho comparado, la Comunidad Europea obviamente tiene también esta tutela de los derechos de los consumidores, lo mismo que la ONU lo reconoce, no es una cosa puntualmente nuestra. Yo le dije que hay países que están más avanzados, nosotros igual estamos bien con ese tema, pero bueno, como les dije, Brasil tiene un código, ¿sí? Un código grande, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, no quiero perder la propiedad, pero para que dimensionen, tenemos una pequeña ley. Ojo, no significaría por eso que estemos en peor situación, pero bueno, para dimensionarlo un poco. Vamos a lo importante. Les voy a decir algo que pasó el cuatrimestre pasado. No es mi intención hablar mal de nadie, encima fueron muchos, así que tendría que decirlo sobre muchos o muchas personas, pero hicimos la pregunta: explique los aspectos procesales de la Ley de Defensa del Consumidor y en particular
sobre la competencia. Ahora lo vamos a ver. O sobre la legitimación, no me acuerdo. En el medio del examen se ve que alguien dijo, oh, no sé qué contestar, abrió el PowerPoint, o no, alguienes, porque fue más de una persona, abrió este PowerPoint, que yo obviamente se lo subo al campus, copió y pegó esto así, con los enter, las viñetas, todo igual, ¿sí? Copió y pegó y lo mandó. Obviamente que esa respuesta va a estar mal. Yo los invito a que, bien se los digo, que construyan una respuesta, ¿sí? Fue directamente copiado y pegado de esta forma, con los mismos, las mayúsculas, todo exactamente igual. Insisto, no quiero hablar mal de nadie y nada, cada uno se sacará la nota que se tiene que sacar, esto no tampoco es que los vamos a eliminar por eso, pero les sugiero cómo es que tienen que encarar las respuestas. Terminada la lección moralizadora, aspectos procesales, competencia. Uno, o sea, ¿qué quiero decir? Que la Ley de Defensa del Consumidor incide en la competencia. Gratuidad, celeridad, simpleza y colaboración. Estos son principios que están en el artículo 53. Ahora vamos a ver quiénes son. Tiene efectos en la legitimación, tanto en la legitimación activa como en la legitimación pasiva. Vamos a ver cómo influye esto. Y tiene efectos en la representación procesal. Competencia. Acá esto es importante, ¿sí? Porque esto es una excepción de la excepción, ¿sí? Y ahora esto los voy a participar un poco para que lo pensemos juntos. ¿Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario? A elección de el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía. Hasta ahí está bien, ¿no? Imagínense lo que está diciendo. El consumidor tiene que iniciar una acción amparada por esta ley, que es una elección donde haya una relación de consumo de fondo. Él puede elegir en qué domicilio. Allá, focalícense, estamos hablando de competencia territorial, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede iniciar su acción en cuando está comprometido los principios que esta ley protege? Bueno, él elige o donde hizo el consumo, siempre teniendo en cuenta que son distintos, ¿no? El lugar de consumo, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía. Después, en la segunda parte vamos a ver bien quién es esta persona, la citada en garantía, no quiero hacerles perder tiempo. Ahora bien, ahí le da al consumidor la facultad entonces de ampliar el lugar a donde le quede más cómodo, lo manda a litigar donde le quede más cómodo, le da la posibilidad de litigar donde realmente le quede más cómodo, ¿sí? Le amplía la competencia territorial. Ahora fíjense lo que va a pasar con el proveedor. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. ¿Sí? Y ahora, pausa. Perdón, pausa. ¿Qué característica tiene la competencia territorial, a diferencia del resto de las competencias? Que es prorrogable. Muy bien. ¿Cuándo es Materia prorrogable? patrimonial. Bien. ¿Y a dónde lo puedo prorrogar? Al domicilio del que demanda. En realidad, donde tengo ganas. Mientras esté dentro de la provincia, donde tengo ganas. ¿Sí? ¿Cómo se hace la prórroga? Dos formas tiene. Sí, consensuada o por medio del juez. Más precisamente, las palabras justas, son muy fáciles. ¿Tácita o tácita? Presa o Claro, tácita, bien. exacto, sí. Bien. Entonces, si repasamos la competencia territorial, las partes pueden fijar expresamente, por ejemplo, en un contrato, dónde quieren someterse, desplazando la competencia original, o tácitamente voy y meto la demanda ante un juez incompetente en lo territorial, y la otra parte, cuando es citada, no interpone la defensa pertinente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, volvemos, qué pasa si, por ejemplo, firmo con un banco
un contrato de un préstamo, voy a pedirle plata al banco, y en todo es, viste, que te hacen firmar de todo, o peor aún, ya hoy no firmás nada, lo sacás por home banking, ¿sí? No firmás absolutamente nada, el contrato se celebra, se perfecciona haciendo unos clics y poniendo un código de seguridad, ¿sí? ¿Qué pasa si en esa contratación, yo por ejemplo vivo acá en Mar del Plata, y en el contrato se pacta que cuando haya alguna problemática con ese contrato de mutuo, queda habilitado el proveedor o el banco, vamos a decirle, para iniciar la acción en los juzgados de La Plata, ¿sí? Eso, en teoría, si lo vamos solamente a la letra del código procesal, es válido. ¿Por qué? Porque dice, la estamos desplazando a la competencia en forma expresa, mediante un contrato, dentro de la provincia, en un asunto patrimonial, obviamente, o la competencia territorial, ¿sí? Eso sería válido. ¿Qué nos dice acá? El proveedor solamente puede iniciar la acción en el domicilio real del consumidor. Y cualquier pacto en contrario es nulo, ¿sí? Por más que ya lo haya firmado, o si yo voy y lo inicio allá, no voy a necesitar, por ejemplo, si no se firmó y va al banco y te inicia la acción en La Plata, el juez no tiene que esperar a que venga el otro y se defienda, porque si no, la consintió tácitamente. Es una ley de orden público, yo les expliqué. Orden público, el juez obligado a actuar de oficio. El juez lo mira, dice, acá hay un consumidor. ¿Dónde vive el consumidor? En Mar del Plata. Soy incompetente, remito la causa a Mar del Plata. Punto, se acabó. Orden público. ¿Está claro esto? ¿Sí? Porque ustedes cuando estudian las excepciones, a la excepción dicen, bueno, ojo que puede estar el fuero de atracción, ¿sí? Eso lo han hablado, ¿no? Ojo que puede haber un fuero de atracción en un sucesorio, ojo que puede pactarse la justicia arbitral, y ojo, que si hay relación de consumo, es nulo cualquier pacto en contrario. Quiero, por favor, que me confirmen que esto queda claro, que lo entendieron. O si tienen alguna duda, por favor, háganla. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si fuera una pregunta de parcial, no tengo otra alternativa que explicarte el artículo. Hay palabras claves de ahí que no puedo sacar, ¿o no? ¿O de dónde giro? En realidad yo contestaría la pregunta, hay que ver qué les preguntamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué pregunta? Claro, pero así cuando hay que, claro, a lo que llevo es a esto o en otras preguntas, ¿no? Cuando tenés Entiendo que tu punto. hablar Vos decís sobre un cuando artículo. les Sí, preguntamos un artículo. va a un artículo, claro, Mirá, si la como pregunta, no. yo les digo una cosa, en esto tampoco es que vamos a hacer más papitas que el Papa. Si nosotros hacemos una pregunta que se contesta con el contenido literal del artículo, y ustedes pegan el contenido del artículo, yo no les voy a decir, se copiaron por la oposición legal. Me jodó yo porque les pregunté mal, ¿sí? ¿Está claro? Ustedes piensen que, naturalmente, ojo, se puede escapar, y obviamente acá nadie los va a acusar porque por ahí se lo acordaban de memoria. Ustedes piensen que nosotros tendríamos o tenderíamos a evitar preguntas que se contesten literalmente con el contenido de un artículo. Si no, les preguntaríamos el artículo, pero en este caso no tiene sentido. Las preguntas van a ser un poquito más para pensar, ¿sí? Y no casos prácticos en sí. No sé si queda respondida la pregunta. Ustedes piensen, Sí, obviamente gracias. están muy convencidos, sí, pero en el momento del parcial, esto lo vamos a hablar bien el lunes. Si se responde, si ustedes piensan que la respuesta es tan literal a algo que ya saben, por ahí está faltando algo, ¿sí? Por ahí deberían rever lo que estamos preguntando. Es opinión mía, ¿sí? Pero por ahí ustedes están muy convencidos y ponen artículo, yo les digo, si está bien y esa pregunta se contestaba copiando y pegando un artículo, obviamente el beneficio de la duda lo van a tener. No les vamos a decir, copiaron, pero si está bien contestado, está bien contestado. ¿Sí? No sé si está claro lo que estoy diciendo. Sí, clarísimo. Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna otra duda con competencia, seguimos con el resto de los aspectos. Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. Que no sé si tiene tanto que ver, pero no entiendo por qué se daría este tema, o es bien para entender lo que sería un proceso, ¿no? ¿Cómo no entendí la pregunta? De vuelta. O sea, ¿se da este tema de derecho al consumidor para entender bien lo que sería un proceso, o no? En realidad el programa
fíjate que pregunta los aspectos procesales. Este es uno. Es una excepción a la prórroga de competencia, ¿sí? Yo les hice toda la introducción anterior, como les dije al principio de la clase. Mirá si yo arrancaba la clase así, con el artículo 36. Claro, explico? Son Toda la otra vuelta que está más ligada a obligaciones o a contratos o a la materia de consumo que está con el plan nuevo, quienes estén en el plan nuevo, lo van a ver ahí, ¿sí? Y lo van a explicar mucho mejor que yo, porque son profesores de eso. Pero para mí, necesariamente, teníamos que entender bien qué llamaba la ley consumidor y proveedor para ver cuáles son los aspectos procesales, ¿sí? No, obvio, yo no lo decía porque habías explicado mal. De hecho lo entendí, pero está bien. Me llama la atención que nada, este tema, que está bien, ahora entiendo que son excepciones, ahora me queda claro. Lo que les quiero explicar es que es una ley de fondo nacional, ¿sí? Otra pregunta de examen que hace siempre el doctor Lascano es el temita de códigos de fondo, códigos de forma, si puede haber normas de forma en los códigos de fondo. Eso está siempre, ¿sí? Y estudienla, y si no, el lunes repasamos. Eso está siempre. Acá estamos viendo un caso típico de una ley nacional que regula aspectos procesales, ¿sí? Claramente, la competencia es una cuestión procesal. En teoría, quedaba reservado para las provincias, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede haber leyes nacionales que tienen contenido procesal? ¿Puede? A ver, están. Así que la respuesta es que sí. La pregunta es ¿por qué se admite que el Congreso Nacional legisle cuestiones provinciales cuando en realidad era una facultad reservada según la Constitución Nacional? ¿Alguien la sabe? Esa se pregunta. ¿Cómo dijo? ¿Puede repetir? O sea, por ¿cuál es favor? el fundamento para habilitar? O sea, ustedes ya saben que los códigos procesales son facultad que está reservada para las provincias, ¿sí? Una facultad no delegada a la nación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que encontramos, por ejemplo, acá, o en todo el ordenamiento, y está lleno, normas procesales dictadas por el Congreso de la Nación? ¿Nadie tiene esa? ¿Porque son de orden público? No. O sea, si esta ley no fuera de orden público, igual sería válida. O, por ejemplo, hay un montón de leyes de competencia en el Código Civil y Comercial que no son de orden público, por ejemplo, que te dice dónde se inicia el juicio sucesorio, y es válido. Claro. La respuesta, esto se recontra pregunta, les digo, el doctor Lascano lo pregunta siempre, lo dijo la Corte, obviamente cuando este tema se judicializó, y es que mientras esas normas procesales se incorporen a las leyes nacionales con el fin de resguardar esos derechos que vienen a resguardar, son válidos, ¿sí? Acá el Congreso está facultado para proteger a los consumidores, se lo manda la Constitución, lo vimos al principio, ¿sí? Dice que tiene que haber procesos eficaces, todo eso, llama a la legislación. Sale la legislación y, obviamente, tiende a proteger a los consumidores. Estamos hablando de este caso en particular. Ahora, ¿hay normas procesales? ¿Está bien que las haya? Sí, porque si están hechas para proteger a justamente esos derechos que se intentan proteger, es válido que el Congreso de la Nación la sancione. Ese es el motivo por el cual se admite, ¿sí? Vamos a seguir que se los va a hacer cualquier hora. Gratuidad. Artículo 56. Las acciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley, en razón de un derecho o interés individual, gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso se dará el beneficio. ¿Qué significa esto? Que muy similar a lo que está regulado en el Código Procesal, en el Código Procesal se llama beneficio de litigar sin gastos, acá el consumidor se le da el derecho a iniciar de forma gratuita las acciones judiciales, ¿sí? Es decir, que arranca, no tiene que pagar la tasa de justicia, y si pierde, no tiene que pagar las costas. No son exactamente iguales el beneficio de litigar sin gastos y el beneficio de gratuidad. Tienen diferencias. Los vamos a ver en la segunda parte cuando estudiemos defensa de los carentes de recursos. Celeridad y simpleza.
Este es otro aspecto procesal y tiene que ver con la manda que vimos hoy temprano de la Constitución. En las causas iniciadas por ejercicios de los derechos establecidos en esta ley, regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. ¿Qué es lo que nos dice la ley acá? Cada vez que haya un juicio iniciado para defender estos derechos, el juicio más abreviado, que en nuestro ordenamiento provincial es el proceso sumarísimo, ¿sí? Salvo que la parte le pida que no, o bien que el juez se aparte de eso por resolución fundada. ¿Que en qué caso podría ser? Bueno, ve que la complejidad del asunto, poniéndole el juicio sumarísimo, al final al consumidor no lo ayuda, sino que lo perjudica. En ese caso podría habilitarle ¿cómo se llama? Un proceso más largo, como podría ser el sumario o el ordinario. Colaboración. Todo esto está en el artículo 53, ¿sí? Que es justamente la que tiene los aspectos procesales. Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. Esto es ni más ni menos, alguien por ahí ya lo han estudiado, quienes estén cursando obligaciones o derechos de daño, estoy seguro que lo han estudiado ahí, es lo que se llama las cargas probatorias dinámicas, ¿sí? Y en este caso una inversión de la carga de la prueba. Lo vamos a ver bien en la segunda parte cuando veamos prueba. Pero ustedes quédense con que, llegado el momento de probar, el proveedor tiene que aportar todo lo que tiene. No puede, por ejemplo, yo como consumidor inicio un reclamo por este contrato, por este préstamo que saqué en el banco, que yo les dije, lo firmo, no firmo nada, no tengo ninguna copia, pongo en mi contraseña, hago 3 clics y ya suscribí este préstamo. Yo quiero iniciar una acción y obviamente por ese contrato no lo tengo, no existe. Quiero entrar al home banking, me lo bloquearon porque no pagué, un desastre, y no puedo acceder a eso. Imagínate, voy a iniciar un juicio por un daño que me hicieron con un contrato y no tengo el contrato. Bárbaro, o sea, arrancaste para atrás. Acá es importante que veamos que el proveedor deberá aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. Entonces yo puedo ir al juez, arrancando el proceso, y decirle, señor juez, vengo a hacer todo este reclamo por los daños que sufrí en ocasión de este contrato, que lo celebré con este banco y que no lo tengo, así que intimalo a que lo traiga, el banco lo tiene que llevar, ¿sí? Debe aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, ¿sí? Prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Entonces le da el deber al banco, que esto se llama deber de colaboración, en este caso al banco o al proveedor, de aportar todos los elementos de prueba que obren en su poder. Después, importante esto, muy, muy, muy importante, más que nada lo último. ¿Tiene influencia la Ley de Defensa del Consumidor sobre la legitimación, tanto activa como pasiva? ¿Sí? La legitimación activa la vemos ampliada. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de que se amplía la legitimación activa? Bueno, más personas pueden reclamar por algo en particular. Vamos a seguir con el ejemplo del banco para poder ver de qué se trata esto. Naturalmente, la legitimación activa para iniciar ese reclamo contra el banco la voy a tener yo como consumidor, ¿sí? Eso sería la lógica, lo que uno pensaría naturalmente. Soy la persona que firmó el contrato, puedo ir y iniciar acciones derivadas de ese contrato. Ahora, la Ley de Defensa del Consumidor también le da legitimación, por ejemplo, a las asociaciones de consumidores o usuarios, ¿sí? Que están reguladas justamente por la Ley de Defensa del Consumidor, y le da la legitimación de iniciar reclamos, ¿sí? Porque justamente quieren o reclamar por algún daño que haya hecho un proveedor, o para evitar que se concrete un daño futuro, ¿sí? También la tiene el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público Fiscal, que muchas veces funciona fiscalizando o verificando que se cumpla con la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, fíjense, para ese mismo caso, estoy poniendo un ejemplo burdo, pero más o menos para que se entienda, no solamente yo podría iniciar esa acción, que sería lo natural, sino que se amplía a estas asociaciones, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Del otro lado, la pasiva, es decir, ¿contra quién puedo accionar? Y acá está lo que yo quiero que entiendan. Obviamente pueden ir contra particulares o autoridades públicas porque
vimos que el proveedor estaba ampliado, ¿sí? No solamente eran privados, pero tenemos la extensión de la legitimación pasiva en forma facultativa para el que inicia la acción. Entonces acá yo les puse, los remito al artículo 2, para que ustedes se acuerden toda esa anunciación que nos hizo el artículo 2 cuando nos decía quiénes eran proveedores. Nos decía, ojo, no solamente es proveedor en la relación de consumo el que te vendió la leche vencida. Ojo que también es proveedor, o sea, la leche vencida sería la consecuencia por la que yo accione, pero el que te vendió, en el contrato de compraventa donde yo compré leche, no solamente es el supermercado, también es el que le puso la marca, también es el productor, también es el dueño del tambo, también es el chofer de camión, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cadena de producción. Entonces, llegado el momento de iniciar ese juicio, yo tengo la facultad de ir no solamente contra el supermercado, sería en este caso, sino yo tengo la extensión de la legitimación pasiva y puedo ir contra toda la cadena de consumo. Puedo demandarlos a todos, ¿sí? Ojo, después se verá de quién está la responsabilidad, porque imagínense que esa leche llegó en 10 puntos al supermercado, el supermercado la guardó un año y después la vendió, ¿qué culpa tiene el tambo de que el supermercado haya hecho esta tal imprudencia, ¿sí? No es que esto hace que todos sean culpables, ¿sí? Simplemente te da la facultad de ir contra todos. Después las responsabilidades internas se verán. ¿Está claro esto? Esto me parece un punto súper importante, ¿sí? Yo voy a comprar un auto y vino fallado, voy contra la fábrica, voy contra la concesionaria, voy contra todos. Y esto sí es re común, ¿sí? ¿Sí? No es solamente con el gitano que me vendió el auto, voy contra todos, ¿sí? Que quede bien en claro. Representación procesal. Estamos llegando al final, ¿eh? También, como están viendo, vemos mucho la palabra 53 porque la mayoría de los aspectos procesales están en el 53. Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley, representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación. Esto también vamos a ver cómo es la forma normal en la segunda parte, cuando quiero hacerme, por ejemplo, siendo un particular y quiero que me represente un abogado, para que ese abogado actúe en mi nombre tengo que darle un poder, ¿sí? Un poder ante un escribano. Acá nos da la posibilidad, la Ley de Defensa del Consumidor, de representarme una simple acta poder, ¿sí? No tener que ir a pagarle a un escribano para hacer ese poder. Bueno, vamos a cerrar acá. Repasando. Estos son los aspectos procesales, tal cual se los pide el programa, ¿sí? Grábenselo. Acuérdense lo que vimos de la competencia, más que nada, este temita de que el usuario, el proveedor, perdón, no puede prorrogar la competencia y es nulo cualquier pacto en contrario cuando él inicia la acción. Acuérdense de que se trata de la gratuidad, la celeridad de las empresas y el deber de colaboración. Acuérdense bien lo que vimos recién de la legitimación y, por supuesto, lo de la representación procesal. Estos son los aspectos procesales, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? Sí, Gonzalo, son materia civil y comercial. Ojo, otra. Esto se preguntó el año pasado, en qué influencia tenía la competencia, lo googlearon y pusieron la respuesta de cómo funciona en Buenos Aires, que en Buenos Aires hay juzgados civiles y juzgados comerciales, ¿sí? O sea, ojo cuando googlean, ojo cuando buscan ayuda. Yo ya sé que lo tienen, que lo tienen a su disposición y son libres de usarlo, pero usen inteligentemente. No citen páginas de México, por favor. La vía administrativa no, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? No los quiero saturar. Lo que entra es lo que vimos hoy, ¿sí? Será para otra oportunidad. Profesor, una consulta. Con los temas de mediación, usted subió la ley. ¿Qué vamos a ver? Toda la ley para el examen y después lo de arbitraje y conciliación de trabajo. ¿No vieron nada de eso con el doctor Lapadula? No. Ah, yo pensé que lo habían visto con el doctor Lapadula. Bueno, el lunes veremos un poco entonces de ley de mediación, ¿sí? Lean los primeros artículos, no hay mucho tampoco, pero el lunes yo se los voy a explicar yo me ocupo, ¿sí? Lo vemos el lunes. ¿Qué más?
Disculpe, ¿podrá decir el nombre del fallo para individualizarlo? El nombre El fallo del para el trabajo fallo. práctico que vamos a hacer. Ya te digo. Espera. Está subido. Esperen, para. Vamos a hacer las cosas bien. Está abierto. Mirá. Está en la orilla de juez. Gómez Rubén Alberto, Herrera Carpeta. Guillermo. Esta. Bárbaro, gracias. No, de nada. Estos son los que vimos la clase pasada. Sí, sí, sí. Esto es lo que tienen que ver. Eso. Vale, gracias. De nada. Profesor, Sí. aun cuando el Estado actúe como parte, ¿también va a sede civil y comercial? Cuando el Estado actúe como Claro, parte. Habría que ver, claro, una habría que ver empresa- si no va. A ver, yo creo que en principio no desplazaría a una competencia administrativa, ¿sí? Porque la competencia administrativa sería para casos más particulares. Por ejemplo, si vos, yo el otro día había un juicio donde se reclamaba por un accidente que había ocurrido con una fuga de gas, iban contra el dueño del departamento y contra Camusi, ¿sí? Y ahí el hecho de que esté el Estado, Camusi, como una sociedad que es de naturaleza pública, dentro de los reclamados, no hacía desplazar la competencia, ¿sí? O sea, perdón, no nos mandaba a sede administrativa, quedaba en sede civil y comercial. Porfa, si lo googlean, fíjense que no estén googleando cómo funciona en Buenos Aires, que allá tenemos separados los juzgados. No lo estudiamos eso, así que no se metan donde no lo llaman, salí de ahí maravilla. Fíjense bien, acá solamente civil y comercial. ¿Sí? ¿Qué más? Elisa tiene una pregunta. Si es fisco de provincias diferentes, o sea, yo quisiera reclamar a... Pasa que no hay relación de consumo con el fisco. O sea, el fisco me reclama a mí, por ejemplo, a ver, imaginémoslo, ¿no? Estoy pensando, vamos con ARBA o vamos con AFIP. Sí, pero ¿dónde hay relación de consumo ahí? ¿Estamos hablando del tema consumidor? O sea, la imposición de un tributo, como podría ser ingresos brutos, no hace que haya relación de consumo, ¿sí? Es el Estado que tiene el poder de cobrarte un impuesto. Lo mismo con AFIP, que ya sabemos que la ley 48, esto lo tienen que haber visto, dice que es competencia federal cada vez que actúa el Estado o la persona mandada a recaudar por el Estado, ¿sí? Eso está en la ley 48 cuando se habla de competencia federal. Diferenciación entre legitimación activa y pasiva. No sean mal pensados, activo y pasivo es actor y demandado, ¿sí? Nada, no piensen mal. Actor, demandado, activo, pasivo. Así que si hablamos de legitimación activa, es la legitimación del actor, legitimación pasiva, la legitimación del demandado, ¿sí? Así cuando vean todo. De nada. ¿En qué es empresa privada? Fíjense, Alicia, que a la ley no le interesa más si es pública o privada, o la del porcentaje. Está todo adentro, ¿sí? No hay una diferenciación entre una y la otra. Está todo adentro. Público o privado. ¿Alguien más? Bueno, cualquier cosa me escriben, nos vemos el lunes. Aprovechen el fin de semana. Muchas Adiós, gracias. buenas noches. Buen fin de adiós. Buen fin de...